Hola, soy Sara Santos Magadán, radióloga del Hospital de Fuenlabrada, y os voy a hablar en este taller de la lectura sistemática de una radiografía de tórax en pocos pasos. Para empezar, hay que tener en cuenta que para leer una radiografía de tórax de forma adecuada, pues vamos a valorar dos aspectos importantes. Por un lado, hay que analizar siempre si cumple criterios de calidad y por otro lado, hay que hacer una correcta sistemática de lectura, tener una sistemática de lectura siempre la misma para que no se nos olvide valorar ninguna de las partes de la radiografía. Para valorar los criterios de calidad, tenemos que ver si hay un adecuado grado de inspiración, si existe simetría torácica y si la exposición es la adecuada. Y para valorar la sistemática de lectura, pues hay muchas formas de hacerlo. En mi hospital pues seguimos este método que valora de lo menos importante de la radiografía a lo que queremos ver en la radiografía, que serían pues los pulmones. O sea, empezamos por las partes blandas y el hueso para que no se nos olviden y luego pasamos a valorar el mediastino, los pulmones y la pleura, que es lo que más nos interesa. Entonces, recordamos que las dos proyecciones básicas de la radiografía de tórax sería la anteroposterior en decúbito supino, que se realiza cuando el paciente no se puede poner de pie, entonces se realiza en decúbito supino tumbado en la camilla y el rayo entra por delante. Esta sería la anteroposterior en decúbito supino y por otro lado tenemos la posteroanterior, que sería la radiografía que siempre intentaríamos hacer si el paciente puede levantarse y con el paciente en bipedestación de pie, abrazado al chasis y el rayo entra por detrás. Esta radiografía siempre tiene radiografía lateral, o sea, siempre intentamos hacerla lateral porque nos aporta mucha información. Las diferencias, pues básicamente lo más importante es que cuando hacemos el decúbito supino el rayo entra por delante y el corazón se magnifica porque no está pegadito al chasis como en la radiografía posterior. Se magnifica el corazón, las estructuras mediastínicas y además el paciente está tumbado, puede coger menos aire, el grado de inspiración es un poquito peor. Además, pues el aire y el líquido en la pleura son más fáciles de identificar cuando el paciente está en bipedestación porque se deposita inferior o en el caso del aire en la parte más superior y se ve mejor. ¿Cómo podemos distinguirlas? Pues por la magnificación del corazón y de las estructuras mediastínicas, porque no se ve la burbuja gástrica. Cuando hacemos una radiografía en bipedestación se muestra el nivel hidroaéreo típico de la cámara gástrica que nos permite reconocer que el paciente está de pie. Porque no tiene lateral, la radiografía en decúbito supino no se puede hacer lateral, el paciente está tumbado y se hace únicamente anteroposterior. Y luego, pues otra cosa que suele pasar es que en la radiografía posterior el paciente saca las clavículas fuera del campo pulmonar porque abraza el chasis y se retiran, y en cambio en la anteroposterior pues el paciente no puede retirar las escápulas del campo pulmonar, lo que también interfiere un poco en la interpretación de hallazgos y en la visualización de la radiografía. Entonces, recordamos valorar si las escápulas están dentro, si tiene burbuja y si tiene lateral, para distinguir una de otra. Siempre que podamos, pues hacemos posterior en bipedestación, pero muchas veces en la urgencia pues no se puede hacer otra cosa porque los pacientes pues vienen graves y hay que hacer la anteroposterior y pues hay que tenerlo en cuenta para la interpretación. Entonces vamos a ver los tres criterios de calidad: la inspiración, la simetría y la exposición. Para saber si una radiografía está bien inspirada, pues lo que hacemos es contar arcos costales. Esta es la diferencia entre una radiografía bien inspirada, en inspiración completa, y una radiografía en expiración. Vemos cómo la silueta cardíaca no tiene nada que ver en este paciente. Cuando hace una expiración pues se magnifica mucho porque los pulmones le dejan mucho espacio al corazón y se desparrama por el tórax y parece que tiene cardiomegalia. También vemos que el parénquima pulmonar pues tiene un aumento de atonación periférico y basal que nos puede confundir, nos puede pensar que tiene una afectación pues intersticial o consolidaciones. Lo mismo pasa con los cilios, que aparecen muy densos, y todos estos errores de interpretación pueden ocurrir si la inspiración no es adecuada. Por eso, ante un paciente que no ha hecho un buen grado de inspiración, podemos o bien repetir la placa o esperar a que las condiciones mejoren para que coja más aire.
Bueno, pues los arcos costales que contamos, este sería el primer arco costal, que tiene una parte posterior y otra anterior. Podemos contar tanto los arcos costales anteriores como los posteriores. Para mí es más fácil contar los anteriores pues porque son menos. Entonces, pues analizo el primero, que sería este, y luego voy bajando paralelamente y voy contando el resto de arcos costales que son los anteriores. También podemos contar los posteriores. Este sería el primero posterior y este sería el segundo. A veces se superponen, como aquí en este lado, y nos cuesta un poco diferenciar el primero del segundo y podemos contar menos de los que en realidad son. Pero bueno, se puede contar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y hasta 10. Entonces eso un poco lo que queramos. Contamos 6 arcos costales anteriores, este sería el primero, segundo, 3, 4, 5 y 6. Esta radiografía cumple criterios de calidad en cuanto al grado de inspiración, o 9 o 10 arcos costales posteriores. Este sería el primero posterior, el segundo que está muy pegadito, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y 10 arcos costales posteriores, por lo que el grado de inspiración es el adecuado. Pasamos a la simetría torácica, que viene definida por la equidistancia que existe entre los extremos mediales de las clavículas y las apófisis espinosas de las vértebras dorsales superiores. Es decir, esta distancia que viene definida por los bordes mediales de las clavículas y las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales dorsales. Tenemos que intentar que el borde medial de la escápula esté por fuera del campo pulmonar. Esta sería una radiografía que está muy bien centrada. Podemos pues tolerar milímetros que no tienen por qué ser exactamente los mismos milímetros de equidistancia, pero pues cuanto más centrada mejor. Luego, tenemos que ver que haya una vascularización periférica que sea visible, o sea, tenemos que ver vasos que lleguen hasta más o menos 1 o 2 centímetros de la periferia de la pleura, ¿no? De la pared costal. O sea, que contando 2 centímetros desde aquí podemos ver los vasos, que aunque se ven muy finos, o sea, los vasos empiezan a adelgazarse desde los ilios hacia la periferia, pero tenemos que ser capaces de verlos lo mismo que detrás del corazón. Hay que tener en cuenta que los rayos son radiaciones electromagnéticas que son capaces de atravesar la materia e impresionarla en una placa. Antes las placas eran de sales de plata que se ennegrecían cuando llegaba el rayo. Pues en nuestro caso ya todo es digital, lo que se estimula son detectores y dependiendo de la densidad que tengan los rayos, pues llega mayor o menor cantidad de rayos X a la placa, creando una imagen en tonos negros, grises o blancos. Así, si la estructura que estamos irradiando pues tiene mucha densidad, como es el hueso, no deja pasar mucha cantidad de rayo y la zona donde está el hueso pues se queda blanco. Y si tienen poca densidad, como por ejemplo el aire, pues casi todo el rayo llega y ennegrece la placa. Entonces tenemos que tener un balance que nos permita ver el hueso, los vasos que son muy finitos y que atenúan un poco el rayo y el aire que está todo mezclado ahí en la caja torácica. Y nos acordamos de las 5 densidades radiológicas, que son aire, agua, grasa, calcio y si hay dispositivos, pues el metal. Y cuanto mejor se diferencie cada una, pues mejor será la calidad de la radiografía. Luego tenemos que ver con claridad la tráquea, los bronquios principales y la columna vertebral, los bordes cardíacos y de la aorta, el callado aórtico, los vértices pulmonares que no queden cortados, los senos costofrénicos y el diafragma. En la lateral lo mismo, buscamos una simetría que se valora con una superposición adecuada de los arcos costales posteriores, que serían estos, que estén superpuestos, que no se separen, y los bordes posteriores del pulmón. Este sería un ejemplo de radiografías laterales muy rotadas. Vemos como los arcos costales posteriores no se superponen, están muy separados entre sí y esto condiciona pues, una peor visualización de la parte posterior del corazón, de la columna vertebral. Aquí nos impide valorar si hay consolidaciones, infiltrados, porque estamos superponiendo la columna prácticamente a la silueta cardíaca. Luego tenemos que ver bien la tráquea, los senos costofrénicos posteriores, que tampoco estén cortados. El borde cardíaco,
el borde de la aorta, el mediastino, el esternón y la columna vertebral, que se tiene que ver con nitidez. Si nos planteamos de estas dos radiografías cuál de las dos cumple criterios de calidad, pues probablemente todos diríamos que esta es la radiografía que cumple criterios de calidad, pero si nos ponemos a valorar esta radiografía, que es de una paciente de pues, cerca de 100 años, pues probablemente no tenga 5 o 6 arcos costales anteriores, porque el grado de inspiración de la paciente pues, tiene una capacidad pulmonar ligeramente restrictiva debido a la edad y no puede acoger más aire por mucho que la repitamos. También cuando valoramos la simetría torácica, las clavículas parecen bastante equidistantes, aunque tiene un poquito de escoliosis, lo que no permite que la radiografía esté mejor centrada. Y lo que vemos de vasos y columna, pues no se ve mal, pero es verdad que esta paciente tiene osteoporosis y casi no se definen bien los cuerpos vertebrales, por lo que dentro de su rango de edad pues también cumple criterios de calidad y es lo mejor que podemos conseguir en esta paciente. Eso también hay que tenerlo en cuenta y valorarlo. Lo mismo en la radiografía lateral. Esta sería una radiografía lateral de una persona joven que cumple todos los criterios de calidad y en esta paciente pues no conseguimos que se superpongan bien los arcos costales laterales, pero con el grado de cifosis y escoliosis que tiene pues es difícil conseguirlo. Además no se definen bien los cuerpos vertebrales, probablemente por osteoporosis, tiene elongado el cállado aórtico con ateromatosis y estas calcificaciones que son típicamente calcificaciones coronarias. Una vez hemos analizado que la radiografía cumple criterios de calidad, es decir, la podemos leer con seguridad, no hay que repetirla y lo que nos va a aportar, la información que nos va a aportar es bastante fiable por esas condiciones, pues pasamos a la sistemática de lectura. Empezaremos por las partes blandas y el hueso, de lo menos importante o menos enfocado al estudio, a lo más importante que sería ya los pulmones. En las partes blandas pues tenemos que valorar los huecos supraclaviculares, que no haya calcificaciones, las mamas, que no haya tampoco imágenes nodulares o los diafragmas, que tampoco haya calcificaciones sobre todo. Respecto al hueso valoramos los cuerpos vertebrales, las apófisis espinosas, los pedículos, que los vemos a ambos lados de los cuerpos vertebrales, las costillas, que no haya fracturas, aunque no es la técnica para ver las fracturas, pues podemos a veces ver alguna imagen de callos de fractura o fracturas desplazadas que se pueden incluso ver en esta proyección. Valoramos también las articulaciones glenohumerales por si hubiera lesiones líticas o algún tipo de lesión ósea. Y luego pasamos al mediastino. Cuando vamos a ver el mediastino, pues miramos bien la luz traqueal con los bronquios principales y los ilios. En los ilios pues tenemos que valorar que tengan la forma típica de la V iliar, los dos, que tengan una densidad y una morfología normal, que no haya pues, imágenes nodulares que nos puedan hacer pensar que haya adenopatías, que no estén muy aumentados de densidad, que podamos pensar que hay una lesión tumoral. Y luego en la posición, los ilios tienen que estar normalmente siempre el derecho un poquito más bajo que el izquierdo tiene por debajo el corazón y hace que esté un poquito más elevado. Hasta en un 3% de la población pues, está a la misma altura, pero el ilio derecho nunca debe estar más alto que el izquierdo. Y luego valoramos también el cállado aórtico, que no haya elongación, la silueta cardíaca, que no haya cardiomegalia, etc. Entonces vamos a ver un poco aquí lo que vemos en el perfil del mediastino cuando lo valoramos. Esto sería la entrada de la vena cava. Esta imagen de aquí, así un poco fusiforme, es la vena acigos, que también es importante para valorar ciertas patologías. Y luego ya pasamos a la aurícula derecha, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Parcialmente se podría llegar a ver la aurícula izquierda, sobre todo en la orejuela, y la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, si no está aumentada de tamaño, pues se ve prácticamente pues como formando parte de la silueta normal, sin prominencias. Y luego ya el cállado aórtico, que va por aquí, se ve en parte esta región de aquí. Lo mismo en la radiografía lateral, vemos la aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la vena cava inferior entrando por el ventrículo izquierdo. Aquí podemos ver si está muy aumentada esta silueta, si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Luego parte de la aurícula izquierda y luego el cállado aórtico, que se vería por aquí parcialmente.
Respecto a la anatomía de los ilios, pues valoramos la uva iliar típica y las partes serían pues la arteria interlobar derecha, esta parte más inferior, las venas pulmonares superior derecha del lado derecho, que esto conforman la uva iliar típica. Y en el lado izquierdo pues tenemos la arteria pulmonar izquierda y la arteria interlobar izquierda. En la radiografía lateral también diferenciamos bien las estructuras del mediastino. Este sería la tráquea, su margen posterior. Luego tenemos el bronquio principal, el bronquio para el lóbulo superior derecho y el bronquio principal izquierdo. Siempre buscamos estas dos imágenes para orientarnos, que son imágenes aéreas, que son los bronquios. Y por dentro de los bronquios pues veríamos las arterias pulmonares derecha e izquierda y el callado de la aorta. Esta sería la ventana aortopulmonar, donde a veces hay adenopatías, y esto sería la ventana iliar. Arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, con esta forma típica que tenemos que reconocerla bien en la radiografía lateral. Y por último, pues pasamos a analizar los pulmones. Los pulmones los podemos ver un campo pulmonar y compararlo con el otro. El derecho siempre suele ser más grande se ve más grande en la radiografía que el izquierdo, porque el izquierdo alberga el corazón, o sea que nos tiene que llamar también la atención cuando vemos un pulmón derecho más pequeño, que puede estar traduciendo la presencia de un colapso. O podemos comparar los lóbulos superiores con lóbulos superiores, lóbulo medio con língula y lóbulos inferiores con lóbulos inferiores. Recordando la anatomía, en el lado derecho tenemos la cisura menor, que divide al lóbulo superior derecho del lóbulo medio, y la cisura mayor, que se ve en parte aquí. Siempre en la postura anterior vemos muy bien la menor, la mayor no se diferencia, pero divide, teóricamente tendríamos que trazar una línea imaginaria que nos hace pensar que la parte más medial es el lóbulo medio y la parte más externa es el lóbulo inferior derecho. En el lado izquierdo ocurre lo mismo, lo que pasa que no tenemos cisura menor, pero sí que es verdad que, aunque todo esto es lóbulo superior izquierdo, la parte inferior se denomina língula, que corresponde a la parte del lóbulo medio en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, y esto sería la cisura mayor que lo separa del lóbulo inferior izquierdo. En la radiografía lateral se superponen los dos lóbulos y entonces veríamos tanto lóbulo superior derecho como superior izquierdo, perdón, aquí separados por la cisura menor, y esta parte inferior sería el lóbulo inferior derecho y el lóbulo inferior izquierdo, y entre medias el lóbulo medio y la língula en la parte anterior. Y por último, que no se nos olvide, pues la pleura, que es una línea virtual que no vemos porque no es radiopaca, pero que se puede calcificar, se puede engrosar y puede haber, sobre todo, derrame pleural, neumotoras en la pleura. O sea que siempre, como último paso, valorar la pleura. Bueno, pues vamos a ver algún ejemplo de este tipo para ver cómo hacemos una lectura sistemática con interpretación también de los criterios de calidad. Entonces, para comenzar, vemos si la radiografía está bien inspirada, contamos arcos costales, por ejemplo, anteriores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este no está completo, por lo que no sería un séptimo arco costal, pero con 6 nos vale. Esta es una radiografía bien inspirada. Vamos a valorar si está centrada, buscamos los bordes mediales de las clavículas y medimos la distancia a las apófisis espinosas, que es la adecuada, también coinciden con la luz traqueal, por lo que está bien centrada. Además, vemos vasos por detrás del corazón y a unos 2 centímetros de la pleura, por lo que esta radiografía cumple criterios de calidad. Está hecha en bipedestación, vemos la burbuja de la cámara gástrica, las escápulas están un poco metidas en el campo, pero no mucho. Y bueno, pasamos a hacer una sistemática de lectura. Empezamos por las partes grandes y el hueso, luego nos pasamos al mediastino, pulmones y por último la pleura. Cuando vamos a valorar las partes blandas, pues en los huecos supraclaviculares, aquí llama la atención que hay una simetría de densidad, que no sabemos muy bien lo que es. Bueno, seguimos valorando los diafragmas no hay alteraciones, tampoco en el hueso vemos clavículas, costillas, columna vertebral, no vemos nada raro. Y luego nos vamos al mediastino con los ilios. El ilio derecho, que tiene la uva iliar típica y está un poquito más abajo que el izquierdo. El centro del ilio, con el centro del ilio, este ilio también es normal, de densidad, de tamaño y de morfología y de localización. Y nos vamos al callado aórtico, que no hay elongación de aorta, la silueta cardíaca es normal
y luego nos vamos a valorar pues los pulmones. Pulmón, lóbulo superior con lóbulo superior. Aquí vemos unas estructuras lineales que tienen una densidad que parece aire, que no sabemos tampoco muy bien lo que es. Por lo demás, el resto del pulmón es normal. Y cuando unimos estos hallazgos, pues claro, esto no es otra cosa que el pelo de la paciente que nos está interfiriendo en la valoración de todas estas estructuras. Entonces son artefactos que hay que intentar evitar para que no nos lleven a error. Esto a veces pues, se podría interpretar como aire, tipo enfisema subcutáneo, pues que es un error de interpretación por un artefacto que hay que intentar evitar. Lo mismo pasa con esta radiografía, que vemos que hay artefactos de densidad metal, que son puntiformes, que tampoco sabemos muy bien dónde se localizan, que probablemente no estén en el pulmón, pero están tanto en partes blandas como superpuestos a ambos pulmones. Y cuando vemos la radiografía lateral, pues vemos que se trata de perdigones que tiene el paciente incrustados en la superficie cutánea y que son artefactos que hay que intentar evitar. Bueno, cuando vamos a analizar esta radiografía, si cumple criterios de calidad, pues vamos a contar arcos costales 1, 2, 3, 4, no llega a 5, o sea, es una radiografía que no está bien inspirada. Cuando valoramos la simetría, pues buscamos los bordes mediales de las clavículas y uno está aquí, las apófisis espinosas se ven giradas totalmente, esto sería la parte más posterior, y en la otra clavícula pues está en esta localización que está muy distante, totalmente asimétrico, ¿no? O sea, es una radiografía que está muy rotada y esto condiciona una desviación de las estructuras mediastínicas que se superponen al parénquima pulmonar del lado derecho y que nos dan una imagen tan falsa y que lleva error a interpretación. Lo mismo pasa con parte de la grasa epicárdica y de las estructuras del mediastino que se superponen sobre este campo pulmonar, además porque no está bien inspirado. El hilio izquierdo lo vemos bien porque está rotado hacia el lado derecho, pero el derecho tampoco lo podemos valorar. Entonces, esto es una radiografía muy rotada que merece la pena repetir, porque cuando la repetimos, pues fijaros cómo el paciente coge aire adecuadamente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 arcos costales y está totalmente simétrica y podemos valorar todas las estructuras mediastínicas, pulmonares y de partes blandas y hueso sin problema. Es una radiografía muy normal. Lo mismo pasa con este paciente. Cuando vamos a ver si está bien inspirada, pues contamos arcos costales 1, 2, 3, 4, 5, 6 en este lado sí, pero en este lado ocurre algo que tiene menor grado de inspiración y que es pues lo que condiciona que este pulmón se vea más pequeño que este. Cuando nos vamos a la radiografía lateral, pues vemos que el diafragma está elevado. Esto puede ser por múltiples causas, desde una parálisis frénica. Es conveniente ver radiografías previas, siempre es un punto primordial, comparar con previas, ver si esto estaba y luego buscar una causa que esté produciendo pues esta elevación de este diafragma si es que no estaban previas. En este caso, este paciente lo que tenía era un hígado muy esteatóxico con una hepatomegalia enorme que le impedía coger más aire de ese lado, o sea que la causa era abdominal. Esta paciente pues pasa un poco lo mismo, valoramos el grado de inspiración, 1, 2, 3, 4, no llega a 5 arcos costales, pero de forma bilateral. Se repite la radiografía y no conseguimos que mejore. Cuando nos vamos a ver qué causas puede tener esto, tenía radiografías previas en las que conseguía un grado de inspiración bastante adecuado, entonces pues nos llamó mucho la atención y cuando vamos a analizar el abdomen vemos que hay pues que todas las asas del intestino grueso y delgado pues se acumulan en la parte más superior, hay como algo aquí que no es muy habitual y que está desplazando las asas hacia la parte superior y podría ser una causa de que estuviera impidiendo que la paciente cogiera aire de forma suficiente. Lo que tenía era un quiste ovárico gigante que impedía que se distendieran bien los pulmones. Y bueno, y por último esta radiografía que pasamos a valorar el grado de inspiración, 1, 2, 3, 4, 5, está bien inspirada y cuando vemos el grado si está bien centrada, pues buscamos las apófisis espinosas y los bordes mediales de la clavícula que están equidistantes, pero vemos como la luz traqueal tiene una impronta paratraqueal izquierda que la está desviando hacia el lado derecho.
Por lo demás, es una radiografía que vemos los vasos hasta 2 centímetros de la pleura, por detrás del corazón, la columna, los ilios que están a la altura normal y morfología normal, la silueta, el callado aórtico y la silueta cardíaca normales, y los pulmones también sin alteraciones ni consolidaciones. Esto estaba condicionado por un bocio a expensas del lóbulo tiroideo izquierdo que producía, esto es la luz de la tráquea, y la estaba desviando hacia el lado derecho. Cuando vemos improntas traqueales izquierdas debemos sospechar que puede haber algo, sobre todo tiroideo, que esté condicionando ese desplazamiento. Esto se ve muy bien con una ecografía de tiroides. Y vamos a ver unos cuantos casos de radiografía de tórax. Pues bueno, aquí tenemos una radiografía de tórax postero-anterior. Vemos la postero-anterior y la lateral con su burbuja hidroaérea típica de cuando el paciente está en bipedestación. Vemos que las escápulas están fuera del campo pulmonar. Para realizar esta lectura de esta radiografía, pues recordamos que tenemos que valorar en principio si cumple criterios de calidad y luego realizar una sistemática de lectura por pasos. Valoramos en primer lugar la inspiración, la simetría y la exposición, y a continuación valoramos las partes blandas y el hueso, el mediastino, los pulmones y la pleura. Bueno, pues en esta radiografía nos preguntan si hay patología y si lo que tenemos es una neumonía, un derrame en la cisura, un colapso del lóbulo superior derecho o ninguna de esas anteriores opciones. Para hacer una adecuada lectura de esta radiografía, pues tenemos que valorar en primer lugar si cumple criterios de calidad y luego hacer una lectura sistemática. Entonces valoramos en primer lugar el grado de inspiración, contamos arcos costales anteriores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si cumple criterio de inspiración, no se ve muy bien, no sé, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También podemos contar los posteriores, pero 5, 6 o más está bien inspirada. Luego valoramos simetría, buscamos los bordes mediales de las clavículas y vemos si están equidistantes a las apófisis espinosas. Está un poquito más cerca de la clavícula derecha que de la izquierda, pero nos vale, tiene un grado de rotación mínimo que no interfiere en la valoración de la radiografía. Y por último, pues valoramos vascularización por detrás del corazón y periférica que llega hasta 2 centímetros de la pleura, por lo que nos parece aceptable. Cumple criterios de calidad, no hay que repetirla, vamos a valorarla. Valoramos primero partes blandas y hueso, mediastino, pulmones y pleura. En las partes blandas pues no vemos alteraciones en ningún sitio, el hueso tampoco, vemos las clavículas están bien, las articulaciones glenumerales, cabezas humerales, escápulas fuera del campo pulmonar, muy bien, y nos vamos a las costillas, que no parece haber fracturas, tampoco alteración en los cuerpos vertebrales, así que pasamos a valorar el mediastino. Vemos la luz traqueal con los bronquios principales, y cuando vamos a valorar el ilio derecho, pues no lo vemos bien porque hay aquí aumento de densidad que se extiende al pulmón. El ilio izquierdo pues es de morfología normal y pues quizás este ilio está un poquito más alto de lo normal porque puede existir cierto grado de colapso. La silueta, el callado aórtico es normal, la silueta cardíaca también. Cuando nos vamos a ver la radiografía lateral, pues vemos que este aumento de densidad o de atenuación pues es de características alveolares, o sea, es una consolidación con broncograma aéreo que está delimitado, muy bien delimitado por la cisura menor, que parece que está un poquito desplazada hacia arriba, probablemente exista cierto grado de colapso, y por la cisura mayor. Esto se localiza en el lóbulo superior. Y luego también vemos un aumento de densidad aquí. Recordad que la columna vertebral tiene que ir siempre de más densidad, aquí hay más partes blandas que se superponen, a menos densidad. Cuando vemos un aumento de densidad en la parte más inferior de la columna, esto es patológico, siempre de más a menos. Esto es otra consolidación con su broncograma que tiene el paciente en esta localización, que se veía también en la radiografía posterior anterior por detrás del corazón. Entonces, cuando nos preguntan ¿dónde está la neumonía?, pues en el lóbulo superior derecho, segmento anterior y lóbulo inferior izquierdo,
lóbulo superior derecho sí, el segmento anterior sí lo parece, ¿no? Anterior, apical y posterior, y el lóbulo inferior izquierdo, pues parece que esa sería la adecuada, porque lóbulo superior derecho, segmento anterior y lóbulo inferior derecho no, lóbulo superior derecho, segmento posterior no está prácticamente casi todo en el segmento anterior, y lóbulo superior derecho, segmentos anterior y apical, pues parte del apical está, pero está casi todo libre y no dice nada del lóbulo inferior izquierdo. Así que esta sería la correcta. Bueno, en esta radiografía, que tiene otra del mismo paciente, nos preguntan cuál de las dos tiene patología. Pues vamos a leerla. Está bien inspirada, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, bien centrada, están las clavículas bastante equidistantes y con vasos hasta la periferia y por detrás del corazón. Pasamos a leer mediastino, con la tráquea y los bronquios principales, los cilios que están, como siempre, un poquito más bajo el derecho que el izquierdo, con la V iliar típica y densidad y morfología normal, callado aórtico normal y silueta cardíaca de tamaño también normal. Vamos a ver los pulmones y nos llama la atención que hay un aumento de densidad aquí en el lóbulo inferior izquierdo. Pensamos que es lóbulo inferior izquierdo pues porque no hace signo de la silueta con el corazón. Cuando dos estructuras de la misma densidad radiológica entran en contacto, porque se encuentran en el mismo plano, pues esto hace que sus bordes se borren y parezcan, pues dan una imagen de fusión entre ambas, ¿no? Este no es el caso, porque podemos ver muy bien el borde cardíaco, no se fusiona con este aumento de densidad de aquí atrás que parece una consolidación. Entonces probablemente esté en el lóbulo inferior izquierdo. Se nos ha olvidado leer las partes blandas y el hueso y por eso se nos ha pasado pues, ver esta calcificación que está en el diafragma o en el hígado, que puede ser un quiste hiatídico, una placa pleural calcificada y es patológica. Vamos, no tiene ninguna importancia porque ya está calcificado, pero hay que describirlo. Y por lo demás, pues esta radiografía es exactamente igual, salvo porque la consolidación ha desaparecido, se ha resuelto tras tratamiento. Nos preguntan que dónde está la patología, pues en el lóbulo medio no está, que sería aquí. En el lóbulo inferior izquierdo, segmento posterior, es una posibilidad. Lóbulo inferior izquierdo, segmento lateral, no, porque no está aquí. Y en la língula tampoco, porque sería una localización anterior y nos haría signo de la silueta con el corazón. Pues estaba efectivamente lóbulo inferior izquierdo y no língula, que estaría la consolidación anterior superpuesta al corazón. Bueno, pasamos a ver la siguiente. Se trata de un niño de 7 años que viene por tos y fiebre de 3 días de evolución. Pues lo que vemos es que está bien inspirada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, simétrica, bastante simétrica, y vemos vasos hasta la periferia. No vemos nada en las partes blandas ni en el hueso. Cuando vamos al mediastino, pues los hilios están bien. Este hilio, pues vemos que contacta con una imagen de aumento de densidad nodular, que viene delimitada por la cisura, que está en el lóbulo superior derecho y que podría ser una consolidación. También podríamos pensar que es una masa por la forma, pero hay que tener en cuenta que en los niños tienen falta de desarrollo de los poros de Kohn y los canales de Lambert, que son comunicaciones anatómicas directas entre los alveolos y los bronquiolos, y permiten que cuando hay un proceso inflamatorio infeccioso se disemine por esos canales, pero en los niños no, y se contiene de esa forma tan nodular que es típicamente una neumonía redonda. Esto no es una masa, no es un tumor y se resuelve con tratamiento como todas las neumonías. Este paciente que viene por disnea, pues vamos a leer la radiografía y está bien inspirada en principio y bien centrada, pero cuando vamos a ver la tráquea está desviada hacia el lado derecho y pues no vemos bien el ilio y toda la parte del mediastino del lado izquierdo tampoco la podemos valorar con claridad, porque hay un aumento de densidad que ocupa prácticamente todo el pulmón izquierdo. Ahí casi no vemos el pulmón y lo que vemos está, pues como diríamos, bastante aumentado de densidad. Vemos que está aquí la burbuja gástrica, por lo que hay algo que está ocupando todo esto, que está en la pleura, que está ocupando gran parte de la pleura, que probablemente pues, sea derrame pleural.
Nos preguntan si puede haber consolidación. Pues aquí podría haber consolidación, no lo sabemos, aquí puede haber cualquier cosa, ¿no? Porque cuando está todo tapado por líquido, pues el pulmón se valora con mucha dificultad. Probablemente hay colapso, pues porque el derrame pleural, cuando es tan abundante, pues colapsa el parénquima, produce un colapso pasivo del parénquima que además pues nos está desviando un poquito el mediastino hacia el lado derecho. Y pues cualquiera de las tres anteriores podrían ser ciertas. ¿Cómo podemos saber lo que hay aquí? Pues la forma más rápida es hacer una radiografía, una ecografía, porque es muy inmediato y se puede hacer rápidamente. También se puede hacer un escáner, pero con la ecografía se valora muy bien. Esto sería la pared torácica y inmediatamente después vemos que casi todo es líquido, es anecogénico, que presenta septos en su interior, es un derrame pleural abundante, muy abundante, accesible aquí para toracocentesis y que está septado, probablemente sobreinfectado y probablemente por una consolidación previa. En este otro paciente, que es un niño, pues vemos que hay pues también una ocupación de todo el lóbulo inferior derecho por algo que tiene broncograma aéreo, se ve muy bien en esta parte más central, y que pues también nos cuesta saber si hay derrame, colapso o consolidación. Probablemente haya mucho derrame con algo de colapso y puede estar producido por una consolidación. Lo vemos con una ecografía también. En este caso vemos que hay muy poco derrame, el líquido anecogénico es muy escaso y lo que hay es una gran consolidación que tiene esta imagen típica de hepatización del pulmón, que se ve muy parecido al hígado en ecografía, y que tiene estas imágenes hiperecogénicas centrales, que es el broncograma aéreo que se ve así en ecografía. O sea, es una neumonía bilobar que afecta al lóbulo inferior derecho y el lóbulo medio, tanto en la parte inferior, que es la posterior, y el lóbulo medio. Bueno, y en esta radiografía nos preguntan directamente dónde está la neumonía. Pues nos vamos a comparar los pulmones y comparamos lóbulo superior con lóbulo superior, lóbulo medio y língula, y lóbulo inferior con lóbulo inferior. Es muy sutil, pero aquí hay un aumento de densidad, un aumento de atenuación, o sea, hay algo que está atenuando un poquito el radio y que no es más que una consolidación muy tenue, una neumonía muy tenue en la língula, que se puede controlar, a ver si empeora, aumenta, disminuye con tratamiento para confirmar que es una neumonía. Y bueno, esta radiografía nos preguntan dónde está la patología. Vamos a hacer una lectura sistemática. Es un estudio que está 1, 2, 3, 4, 5 bien inspirado, bien centrado y con correcta exposición. Cuando nos vamos a ver el mediastino, pues vemos el ilio derecho y el izquierdo, que son muy normales. Vamos a ver la silueta del callado aórtico, la silueta cardíaca, y vemos una estructura que se continúa con la silueta cardíaca, que no parece que sea el corazón porque está lleno de imágenes de aspecto quístico y que pues no sabemos muy bien cómo es o qué es, pero parece que sí que hace signo de la silueta con el corazón, o sea que probablemente tenga una localización anterior. Nos vamos a ver la radiografía lateral y efectivamente confirmamos que esto tiene una localización anterior, que lo que tiene dentro pues tiene pues una morfología un poco como de asas intestinales y que probablemente pues se trate de una hernia diafragmática de Morgani, porque se va por la parte anterior por el hiato de Morgani. Es una gran hernia diafragmática que da esta imagen tan característica. Otras imágenes características, pues en esta mujer de 45 años que viene por tos, febrícula y pérdida de peso de meses de evolución, cuando realizamos la radiografía de tórax y comparamos ambos campos pulmonares, pues vemos que hay unas imágenes también de aspecto como nodular, pero quístico, aéreo, con paredes engrosadas que ocupan tanto lóbulos superiores como el lóbulo inferior izquierdo. Y pues que son muy típicas, también se ven en la radiografía lateral, en la parte más posterior, son muy típicas de las cavernas de la tuberculosis. Se ven aquí en el escáner muy bien y tiene pues una diseminación con patrón en árbol brotado muy típico de la tuberculosis. Este otro paciente, vamos a realizar la lectura, es un estudio bien inspirado, bien centrado y con una correcta técnica, y cuando vamos a valorar el mediastino pues nos llama mucho la atención el ilio derecho, que está pues aumentado de densidad con una morfología un poco nodular. El ilio izquierdo se ve peor porque hay elongación del callado aórtico
y quizás pues esté, no sé si un poquito más elevado, bueno, la altura parece que es la normal, pero sí está un poquito aumentado de densidad y de nodularidad del hilio. También nos llama la atención la banda paratraqueal derecha, que tiene esta morfología un poquito nodular y un poquito engrosada. Nos vamos a la lateral y esta zona pues también está quizás un poquito más nodular de lo normal. Y lo que llama mucho la atención en el parénquima, pues por un lado es que el pulmón derecho lo vemos quizás un poquito de menor tamaño que el izquierdo y que tiene un patrón típicamente micronodular. Esto es una tuberculosis miliar con adenopatías mediastínicas e iliares muy típica también. Esta paciente pues tiene un grado de inspiración un poquito bajo, 1, 2, 3, 4, probablemente sea suyo si es que tenemos radiografías previas para comparar. Además tiene un poquito aplanados los diafragmas, el ángulo que hacen los diafragmas con la pared torácica anterior suele ser agudo y este ángulo es un poco recto, está un poquito aplanado, o sea que probablemente tenga cierto componente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego vemos que en las partes blandas y el hueso no vemos ninguna alteración y nos pasamos al mediastino y nos tiene que llamar la atención también este hilio. Este hilio no tiene la morfología de V iliar típica, está agrandado de tamaño, no de una morfología tan multinodular como el anterior, pero sí que tiene un aspecto aumentado de tamaño. El izquierdo se valora peor, pero probablemente también está aumentado de tamaño. Estos son hilios aumentados de tamaños por una hipertensión pulmonar. Probablemente tenga cierto componente de fibrosis porque vemos una reticulación del parénquima, sobre todo en el lado izquierdo y más en la periferia y en las bases. Bueno, este paciente viene por dolor abdominal y fiebre. Y cuando hacemos la radiografía de tórax para buscar un foco de algún tipo pues, torácico abdominal, una neumonía de lóbulos inferiores, pues nos encontramos estas imágenes lineales, bivasales, tanto anteriores como posteriores, que son muy típicamente pues atelectasias laminares. Son atelectasias laminares que de esa localización tan típica en ambas bases y de forma bilateral, pues suelen ser porque el paciente no está ventilando bien, pues muchas veces por dolor abdominal. No ventilan bien y se quedan colapsadas las partes más inferiores de los lóbulos. Cuando hacemos un control al mismo paciente unas horas después, pues esto se resuelve sin ningún tipo de tratamiento más que tratamiento para el dolor o resolución del cuadro abdominal. Tenemos un paciente que viene a la urgencia por tos y cuenta que ha tenido un contacto con un COVID positivo. Hacemos una radiografía de tórax y pues vemos que está bien centrada, bien inspirada y cumple criterios de calidad. Cuando vamos a leer el mediastino, los hilios están normales, la silueta del callado y el corazón también, la columna también, y nos vamos a ver el parénquima. Y quizás no es es un poco sutil, pero se puede interpretar que hay un aumento de atenuación periférica importante si tenemos previas para comparar y si no, control evolutivo. Cuando hacemos un control a este mismo paciente, horas después, al día siguiente, pues vemos que este aumento de atenuación que era tan sutil, pues es evidente, es como un patrón, una consolidación en vídeo deslustrado periférica que afecta sobre todo al lóbulo superior derecho. El mismo paciente, horas después, vemos cómo va progresando esta consolidación periférica. Además, vemos también en la periferia del hemitórax izquierdo y que tiene un poco menos de volumen pulmonar, le cuesta más coger aire. Este sería el escáner, vemos opacidades parcheadas periféricas en vídeo deslustrado, mucho más significativas que en la radiografía, que se valoran con mayor dificultad. Entonces, para valorar a los pacientes con COVID, seguimos este esquema. Primero ver si son hallazgos uniobilaterales, si tiene consolidaciones en vidrio deslustrado uniobilaterales, y luego la extensión. Dividimos la radiografía en 4 cuadrantes, una línea que pasa por la línea media y otra línea que pasa por la mitad de ambos hilios. Y nos queda el cuadrante superior derecho-izquierdo e inferior derecho-izquierdo. Y le asignamos un 1 cuando vemos consolidaciones que afectan a menos del 25% del parénquima. Si afectan a más del 50% le asignamos un 2. Nos tenemos que inclinar por un lado o por otro, menos del 25 o más del 50, para ser un poco
pues para dar un criterio claro. Y según eso le asignamos un 1, un 2 y vamos contando por cuadrantes si es 1, 2 y 3 es leve, si es 3, 4, 5 y 6 es moderada y si es más de 6, pues 6, 7 u 8 pues ya es extensa o difusa. Decimos en el informe también si tiene derrame pleural o no, porque no es muy típico de los pacientes con COVID. Entonces, este sería un ejemplo de COVID de extensión leve unilateral. Vemos un tenue aumento de densidad en la periferia de este lóbulo superior derecho, que le asignaríamos pues, un 1. El resto de campos pulmonares pues, le daríamos un 0 y sería una afectación leve porque solo le hemos asignado un 1. Es una neumonía, probable neumonía por COVID con extensión leve unilateral. Pasamos a valorar el mismo paciente en su control evolutivo y dividimos el tórax en 4 y a este campo pulmonar ya le daríamos un 2, porque nos parece que ya tiene más del 50% del pulmón afectado. En el otro lado tiene un poquito en la periferia, muy poco, una tenue afectación periférica. En este campo pulmonar tiene un poco también, no llega al 50%, o sea, menos del 25%, y en el otro también. Tendríamos 2, 3, 4, 5. Estamos entre una evolución a neumonía bilateral de extensión moderada. Y vemos algún ejemplo de neumonía con extensión extensa. Es este paciente que llega a la urgencia y empieza a hacer consolidaciones periféricas en vidrio ilustrado muy tenues, pero que enseguida hace una neumonía bilateral extensa con más, tiene 2 en todos los cuadrantes, sería un 8, es una extensa afectación por neumonía por COVID bilateral. Y bueno, este sería el control cuando va mejorando después de tratamiento, está intubado, con una vía periférica. Bueno, pasamos a valorar pacientes con disnea, pues que en este caso llama mucho la atención que lo que tiene el paciente es una gran cardiomegalia. Es una gran cardiomegalia, una cardiomegalia global a expensas de todas las cavidades, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, como horizontaliza los bronquios principales, el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, es una gran cardiomegalia. Vemos además que tiene pues, un aumento del mediastino vascular y que tiene líneas septales en las bases. Esto es una insuficiencia cardíaca que mejora tanto con tratamiento como vemos en la radiografía de la derecha. Este es otro ejemplo de cardiomegalia vemos un poco de borrosidad de los hilios, periliar, las líneas septales típicas, líneas B de Kerley, que se ven muy bien en las bases, son engrosamientos septales, y bueno, esto es otro ejemplo de insuficiencia cardíaca. Vemos el engrosamiento típico de las fisuras también en fase intersticial. Bueno, la insuficiencia cardíaca tiene 3 fases, de menos a más, según aumente el grado de insuficiencia cardíaca. La primera es la redistribución vascular. Vemos que empieza a haber un aumento del tamaño del corazón, una cardiomegalia, y se redistribuye el flujo a los lóbulos superiores. Sobre todo vemos cómo aumenta el calibre de la vena ácigos. Es un dato que nos hace pensar que el paciente puede tener cierto grado de insuficiencia cardíaca, y luego pasamos a la fase intersticial. Empieza a extravasarse líquido al intersticio y es cuando empezamos a ver las líneas B de Kerley. Podemos ver engrosamiento de las fisuras también, incluso derrame pleural. Hay congestión perivascular y vemos la típica borrosidad periliar. Y cuando aumenta el grado de insuficiencia cardíaca ya pasamos a la tercera fase, que sería la fase alveolar. Se extravasa líquido a los espacios alveolares y empezamos a ver las consolidaciones alveolares y el derrame pleural en mayor cuantía. Esta sería una gran cardiomegalia también. ¿Cómo medimos el tamaño cardíaco? Trazamos una línea midiendo todo el contorno cardíaco. Podemos trazar dos, una en la parte más superior y otra en la inferior, pero que nos englobe todo el tamaño cardíaco, y la comparamos con la distancia, el diámetro de la pared torácica. Entonces, si esto es más del doble, pues sería una cardiomegalia, y si es menos de la mitad, pues sería un tamaño cardíaco normal. Vemos cómo está aumentada el tamaño de la pulmonar, y la orejuela izquierda, cómo se ve aumentada también, todas las cavidades.
Este sería el mismo paciente con una insuficiencia cardíaca. Vemos cómo hay, la vena ciego se dilata, vemos ahí es la borrosidad periliar típica, no reconocemos la V iliar, vemos que ha aumentado claramente el tamaño del corazón, hay una cardiomegalia en aumento si comparamos con la radiografía previa, y también empezamos a ver pues, líneas septales y insuficiencia cardíaca en fase intersticial. Este sería otro ejemplo de insuficiencia cardíaca en fase intersticial, porque vemos pues esa borrosidad periliar típica en las líneas septales, líneas B de Kerley, que son perpendiculares a la superficie pleural, y vemos pues también la cardiomegalia y el engrosamiento típico de las fisuras, que se ve muy bien en la radiografía lateral. Otro ejemplo de fase intersticial un poquito más evolucionada, vemos cardiomegalia con aumento de tamaño de la ácigos, la borrosidad periliar típica, líneas septales y el engrosamiento de las fisuras con aparición de derrame pleural. La misma paciente, tras tratamiento, esto también va muy a favor de una insuficiencia cardíaca cuando mejora mucho con diurético y mejora tan rápidamente. Ya no vemos el derrame pleural ni el engrosamiento de las fisuras y los cilios se definen mucho mejor, no hay tanta cardiomegalia, es una fase intersticial que ha mejorado mucho con tratamiento diurético. Y por último tendríamos la fase alveolar, hay cardiomegalia, aumento del mediastino vascular, engrosamientos septales y este patrón tan característico pues en este lado en alas de mariposa de un edema agudo de pulmón. Y este es un caso especial de insuficiencia cardíaca que muchas veces nos planteamos si ha aparecido un nódulo, porque esto no estaba en radiografías previas, es una imagen nodular que cuando comparamos con previas no existía, y este paciente pues también está en insuficiencia cardíaca, tiene cardiomegalia con aumento del tamaño de la ácigos, borrosidad periliar, derrame pleural derecho y cierto grado de edema alveolar, y esto no deja de ser un engrosamiento de la cisura de forma un poco más nodular, es decir, se acumula líquido en la cisura de esta forma pseudonodular que denominamos el pseudotumor fantasma, porque aparece y desaparece y mejora mucho con tratamiento diurético. No es un verdadero nódulo, es líquido loculado en la cisura. Bueno, este paciente que viene por dolor torácico de unos días de evolución, con tos, expectoración, fiebre, pues nos tiene que llamar la atención pues que tiene una silueta cardíaca muy aumentada de tamaño, es un paciente más o menos joven, sin otros signos de ni elongación de la aorta que nos hagan pensar en una cardiopatía isquémica hipertensiva, y tiene una gran cardiomegalia. Nos pregunta si tiene neumotórax, insuficiencia cardíaca, cardiomegalia o si la radiografía de tórax es normal. Bueno, normal no es, tiene cardiomegalia claramente, insuficiencia cardíaca pues no tiene otros signos, vemos los cilios muy bien, no hay afectación intersticial, no hay derrame pleural, no hay engrosamiento de las fisuras. Pues esto es lo que pasa tras tratamiento, porque se trata de una pericarditis, es una cardiomegalia por una pericarditis que mejora mucho tras tratamiento. Esta es una cardiomegalia muy típica, cardiomegalia global, enorme, de las que ya casi no se ven. Vemos como los cilios donde están, aquí arriba, totalmente desplazados por esta gran cardiomegalia, y vemos que tiene una prótesis mitral, la regla mnemotécnica, una prótesis que vemos vertical en la radiografía lateral, es una prótesis mitral vertical, para reconocer cuál es. Es una cardiomegalia por una valvulopatía mitral, pues muy desfasada, ¿no? Tiene además un marcapasos endocavitario unicameral que está introducido por la vena yugular. Cuando vemos que las vías o los marcapasos están por encima de la clavícula, eso es porque están introducidos por la vena yugular. Si lo vemos por debajo de la clavícula sería la subclavia, un acceso subclavio. Y luego pues tiene la punta en la aurícula izquierda. Entonces, esto sería la válvula mitral, perdón, la aurícula derecha. Seguimos con este paciente que viene a la urgencia por disnea, también de aparición brusca, y pues está claramente la alteración que nos tiene que llamar la atención es que en este lado no vemos vascularización pulmonar, no vemos pulmón, lo que vemos es aire, y lo que vemos aquí es el muñón pulmonar, que está completamente desplazado y colapsado por una gran cantidad de neumotórax, aire dentro de la pleura. Esto es un neumotórax muy típico. No podemos cometer el error de valorar el neumotórax en una radiografía en inspiración,
porque nos está disminuyendo la verdadera importancia de este neumotórax. Hay que hacer una radiografía en expiración, que así podemos ver en realidad cuánto hay de verdad ahí dentro de la pleura, que está condicionando este desplazamiento mediastínico hacia la derecha y que está colapsando parte del pulmón derecho, y esto es una emergencia y hay que actuar rápido, ¿no? Entonces, siempre los neumotórax hay que hacer radiografía en inspiración y en expiración, y se controlan en expiración, que es donde mejor se ve. Bueno, este paciente nos preguntan qué patología tiene, y cuando vamos a analizar la radiografía de tórax, que pues está bien inspirada, está bien centrada y cumple criterios de calidad de exposición. Vemos que en el mediastino los cilios pues son normales, vemos la uviliar típica, la silueta cardíaca con un poco de grasa epicárdica. Esta es densidad grasa que se superpone, se continúa con la silueta cardíaca, muy típica, no es ninguna consolidación ni un colapso. Y cuando vamos a ver, nos llama la atención esta imagen de aquí, ¿no? Vemos que además tiene un reservorio subcutáneo introducido por la vena yugular y con la punta pues, a la altura de la vena cava superior, confluencia con la aurícula derecha. Pues nos tiene que llamar la atención esta silueta, que tiene pues, características de lesión extrapleural, ¿no? Con ángulos obtusos con la pleura, el signo de la embarazada. Bueno, esta lesión puede ser pleural, puede ser una lesión mediastínica, no lo sabemos, pero lo que no es una neumonía redonda, no está en el parénquima pulmonar, ni es una neoplasia de pulmón, porque tampoco está en el parénquima pulmonar. Es un bocio, es un nódulo tiroideo que condiciona un aumento del lóbulo tiroideo derecho, de aspecto así muy coloide, y que tiene extensión intratorácica, y condiciona esta imagen que se ve en la radiografía tan nodular, está en el mediastino. Bueno, en este paciente, realizamos una lectura sistemática para ver cuál es la anomalía, y vemos que está 1, 2, 3, 4, 5, 6 bien inspirada. Nos cuesta ver los últimos arcos costales, los de arriba se ven mejor. Vamos a ver por qué. Cuando vemos la simetría torácica, pues vemos que las apófisis espinosas no se superponen del todo con la tráquea, y que las bordes mediales de la clavícula tampoco están, pero vamos, no está un poco rotada, lo que nos condiciona un poco el desplazamiento de parte del mediastino, pero es aceptable, se puede valorar. Nos llama también la atención a lo mejor el borde medial de las clavículas, que son unas clavículas quizás un poco densas, una morfología un poco abigarrada, y pues bueno, analizando un poco si esto pertenece al hueso o al pulmón, porque también vemos como la parte superior de los pulmones está más densa, por así decirlo, que la parte inferior, parece que todo este aumento de densidad está producido por un aumento de densidad en las costillas, ¿no? O sea que la patología no está en el corazón, no está en los lóbulos superiores, porque parte de los lóbulos superiores que se ven son normales, tampoco está en el abdomen, está en las costillas. ¿Y qué puede ser esto? Vamos a ver la radiografía lateral y nos acordamos que la densidad de la columna tiene que ir siempre de más a menos, y aquí hay dos cuerpos vertebrales que están aumentados de densidad, que tampoco es normal. Esto parecen lesiones óseas, ¿no? Es un paciente de 72 años con metástasis óseas plásticas por un carcinoma de próstata. Tenía metástasis en cuerpos vertebrales y en las costillas, en las primeras costillas, en la clavícula, y dan esa imagen tan típica que no se nos puede pasar realizando la lectura sistemática. Este otro paciente viene por un síndrome constitucional y dolor costal. Lo mismo, vamos a ver si está bien inspirada. Leemos arcos costales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bastante bien inspirada. Cuando vamos a ver en el otro lado, si leemos los arcos costales posteriores, 1, 2, 3, aquí nos falta un arco costal que se ve parcialmente. Hay claramente una falta, comparado con el otro lado, de un arco costal aquí en la parte del lóbulo superior derecho. Vamos a analizar la lateral, y hay algo aquí en la parte posterior que está en contacto con las costillas, que probablemente sea lo que está produciendo esa destrucción del arco costal. Es un tumor de Pancoa, es un tumor del lóbulo superior que está destruyendo la costilla, que está en continuidad con ella, y por eso se ve esa imagen de ausencia de costilla en el lado derecho.
Bueno, esta paciente viene por dolor torácico y disnea. Vamos a analizar la radiografía, está bien inspirada, 5 o 6, bien centrada. Y cuando vamos a ver el mediastino vemos que los ilios también es preferible no realizar la radiografía si podemos con estos artefactos que nos dificultan ver los ilios en profundidad. Vemos el ilio izquierdo que también está bien, y cuando vamos a analizar la silueta cardíaca, que tiene un tamaño normal, pues vemos esta prominencia que no hay que confundir con el callado aórtico. Es una chica muy joven, su callado aórtico está normal, muy bien pegadito a la columna, y esto sería la arteria pulmonar. Es una paciente con hipertensión pulmonar. Este paciente que viene por tos y fiebre, pues lo que más llama la atención, aparte de que los ilios pues están hay un poco de borrosidad periliar, no sabemos muy bien si es, no parece una insuficiencia cardíaca porque la silueta cardíaca parece normal, pero vemos que hay una diferente atenuación o aumento de densidad en el pulmón izquierdo, sobre todo en el lóbulo inferior izquierdo. También vemos estructuras por aquí un poco quísticas, y en la radiografía lateral pues se confirman, ¿no? Son bronquiectasias quísticas que se ven así, como imágenes redondeadas de aspecto quístico, y que nos cuesta, en la radiografía nos cuesta a veces ver si están rellenas o infectadas. Esto muchas veces hay que valorarlo clínicamente porque vemos las bronquiectasias, pero no sabemos si dentro de ellas, como ya tienen una densidad basal, pues hay contenido o no. En este paciente nos preguntan qué patología presenta, si lo que tiene es una radiografía muy rotada, neumotoras, bronquiectasias o enfisema. Bueno, pues es un paciente que pues la radiografía está bien inspirada y bien centrada, pero hay una desviación traqueal derecha que tiene que ver con también la disminución del tamaño del pulmón derecho. Debe haber un cierto grado de colapso del pulmón derecho, y puede que tenga relación con estas imágenes quísticas que vemos aquí, también algunas rellenas que son pues también bronquiectasias quísticas, pues bastante grandes, y que producen cierto colapso de este lóbulo, de este pulmón derecho. Veis que es de menor tamaño que el izquierdo, claramente que es un pulmón normal. Este paciente viene a la urgencia, derivado por el médico de cabecera, por tos, expectoración matutina y disnea. Es muy fumador, y pues vamos a analizar su radiografía de tórax, que está bien inspirada, 5, 6, casi 7, o sea, está bastante bien inspirada. Tiene, incluso podríamos ver si tiene hiperinsuflación pulmonar. Está bien centrada, tiene una silueta, no vemos nada en partes blandas ni en hueso, y tiene una silueta cardíaca normal. Nos llama la atención, bueno, los ilios están a la altura normal y con morfología normal, y nos llama la atención, comparando el parénquima, pues que tiene una imagen aquí que no tiene vascularización. Llama un poco la atención que tiene menor vascularización, disminución de las marcas vasculares en los lóbulos superiores. Cuando nos vamos a la radiografía lateral también tiene aplanamiento de diafragmas. Tiene aplanamiento de diafragmas. El ángulo que hace el diafragma con la pared torácica anterior es un ángulo que podríamos decir que viene así, en lugar del típico ángulo agudo que debería ser, ¿no? Entonces, pues tiene, vamos a borrar esto y pasamos al puntero. Tiene aplanamiento de diafragmas con aumento del espacio retroesternal, o sea, tiene hiperinsuflación pulmonar, aplanamiento de diafragmas, aumento del espacio retroesternal. Son signos de EPOC. Son signos de EPOC, disminución de las marcas vasculares, y esta imagen que parece también que no tiene vascularización, que es una imagen muy típica, es una bulla. Se ve así, es una imagen muy típica, una bulla, en un paciente con mucho enfisema. Es un EPOC muy evolucionado. Bueno, esta paciente viene por dolor abdominal, le hacemos una radiografía de tórax y vemos que 1, 2, 3, 4, 5, casi 6, está más o menos bien inspirada, está centrada. Vemos que es una paciente obesa, con pliegues abdominales, y bueno, pues pasamos a valorar el mediastino y vemos pues unos ilios que se ven regular porque quizás esté un poquito rotada si comparamos los bordes mediales de las clavículas, y el ilio izquierdo no se ve muy bien. Hay algo aquí que los está desplazando un poquito, que vemos un poquito desplazados, está superpuesto al corazón, da esa imagen también como de imágenes quísticas que no sabemos muy bien. Vamos a ver la radiografía lateral.
y pues vemos que pues lo mismo que en el caso anterior, que son imágenes que parecen asas intestinales, podemos ver la burbuja hidroaérea. Esto es típicamente una hernia de hiato, en la localización de la hernia de hiato, que sería aquí el hiato, y que es una hernia de hiato pues, clásica, con bastante más material herniado que el estómago, tiene asas intestinales, pero a veces se ve así como un nivel hidroaéreo y ya está. Y bueno, por último, vamos a ver esta radiografía, que cuando vamos a ver si está bien inspirada, 1, 2, 3, 4, nos cuesta ver los arcos costales. Este sería el anterior, el posterior, anterior, este sería el posterior del segundo, el anterior, y aquí vemos algo que es una calcificación, que no sabemos muy bien dónde está, que no parece arco costal, o sea, el arco costal va por aquí, parte posterior y anterior. Este sería el segundo, parte posterior y anterior. Aquí hay una calcificación. Este sería el tercero, parte posterior y la parte anterior. Aquí hay otra calcificación. Cuarto, parte posterior y anterior. Y aquí hay calcificaciones así parcheadas por todos los, bueno, en ambos campos pulmonares. No sabemos muy bien dónde está. Podría ser pulmonar, podría ser de la pared costal o podría ser incluso pleural. Las calcificaciones pleurales muchas veces se ven así, podemos ver diafragmáticas, podemos ver apicales, y no sabemos muy bien dónde ubicarlas porque están formando parte de esa coraza que es la pleura, que se ve como en 3 dimensiones, se vería mejor, y en la radiografía lateral muchas veces ni se ven. Entonces son calcificaciones pleurales típicas de, bueno, pues patología pleural tipo tuberculosis, mesotelioma, etc. Y se ven con esta imagen también tan característica. Bueno, cuando un paciente viene a urgencias por dolor abdominal o patología abdominal, pues es normal preguntarse qué técnica usar de entrada, ¿no? La radiografía simple, con el paso del tiempo, cada vez está siendo más reemplazada por la ecografía abdominal y el escáner, porque son técnicas mucho más sensibles y específicas. Pero es verdad que de entrada se sigue haciendo en muchos pacientes una radiografía simple y por eso yo creo que es conveniente saber interpretarla. La ecografía se reserva más para pacientes con patología del hipocondrio derecho, vesícula biliar, colecistitis, patología de la vía biliar. Para la pelvis, sobre todo la fosa ilíaca derecha, valorar apendicitis, tanto colecistitis como apendicitis se ven muy bien con la ecografía, además no radian. Y suelen ser muchas veces pacientes jóvenes o niños, sobre todo las apendicitis, y para valoración de la vía excretora, dilatación de la vía excretora, hidronefrosis, etc. Y el escáner se reserva pues, para muchísimas más patologías como son patología de asas, obstrucción, valoración de isquemia mesentérica, patología tumoral, traumática, etc. Entonces, a pesar de la falta de evidencia que tenemos que justifique el uso de la radiografía de abdomen de forma generalizada, frecuentemente es la primera prueba de imagen que se realiza en pacientes con dolor abdominal agudo. Y muchas veces hay que tener en cuenta que una radiografía normal no excluye patología porque tenemos unas limitaciones. Es una prueba que tiene unas indicaciones muy claras, que son muy pocas y que vamos a ver a continuación. En primer lugar, en pacientes con sospecha de obstrucción intestinal. Son pacientes que hacemos una radiografía de abdomen, en principio antero-posterior, que es la proyección normal, y luego podremos hacer proyecciones adicionales, como veremos a continuación. Para valoración de cuerpos extraños es muy útil, sobre todo si son radioopacos, porque si no, no los vamos a ver. Pero es muy útil para ver si de verdad el paciente, suelen ser muchas veces niños que se han tragado objetos, y saber si de verdad se los han tragado, porque muchas veces no sabemos, había una moneda y no sabemos si se la ha tragado, pues se ve muy bien. Y ver dónde están, si son accesibles para endoscopia o seguirlas, a ver si se eliminan, etc. Y luego para valoración de cálculos, si son radioopacos. La mayoría de los cálculos son radioopacos, tienen calcio, hasta el 90%, pero hay otros pues que no tienen calcio y no se ven, si son de ácido úrico o de cisteína, pues no son radioopacos, pero se pueden ver, aunque sigue siendo también menos sensible que el escáner. Y bueno, la perforación de víscera hueca se puede ver en la radiografía de abdomen, pero la técnica de elección es la radiografía de tórax centrada en las cúpulas diafragmáticas en bipedestación, porque es donde se deposita el aire debajo de las cúpulas y se ve mucho mejor que en una radiografía de abdomen normal.
Bueno, vamos a ver la técnica y los criterios de calidad de una radiografía de abdomen. La radiografía de abdomen se realiza en decúbito supino por convención, se ve mejor todo, las vísceras en decúbito supino, con el paciente tumbado, el rayo entra por delante. Entonces tenemos que ver si la técnica es correcta. Tenemos que intentar sacar en la radiografía, aunque no siempre es posible por el tamaño del paciente, pues intentar sacar los diafragmas, si es posible las cúpulas y que se vea un poquito del parénquima pulmonar mejor, pero por lo menos que salgan los dos diafragmas. Y en la parte inferior que salgan las ramas iliopubianas. Vamos a verlo aquí, las cúpulas diafragmáticas y las ramas iliopubianas. Eso sería el ilio, el pubis, las ramas iliopubianas, porque así nos aseguramos de que sale toda la pelvis. Y luego, en cuanto a la exposición, pues tenemos que tener un contraste que nos permita valorar las diferentes densidades. Sabemos las 5 densidades que van del aire, la grasa, el agua, el calcio y el metal. Entonces tenemos que poder diferenciar pues las líneas grasas que se ven en la radiografía de las partes blandas de la densidad agua para poder identificar ciertas estructuras viscerales. La radiografía de abdomen en bipedestación se utiliza de forma complementaria, o sea, la radiografía de abdomen en decúbito supino es insustituible. Hacemos primero esa y luego complementamos. No se debe hacer esta de entrada porque nos permite ver niveles, pero es un complemento a la radiografía. Tenemos que ver primero si hay asas dilatadas y luego pues las podemos pedir simultáneamente. O ver, una vez que vemos la radiografía en decúbito supino, si vemos que las asas están muy dilatadas o nos parece que puede haber una obstrucción, volver a pedirle una bipedestación o un decúbito lateral izquierdo si es que el paciente no se puede poner de pie. O sea, este paciente está en bipedestación, se pone de pie y vemos los típicos niveles típicos de la obstrucción intestinal de líquido y aire que por la situación de bipedestación se van hacia la zona más superior y el aire se queda en la zona más declive. Entonces, si el paciente no se puede poner de pie, se puede hacer un rayo, o sea, una proyección en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal. De forma, el paciente se tumba sobre el lado izquierdo y el aire se va a la zona más superior, que sería lo que se localiza entre el hígado y la pared costal, de forma que se ve muy bien, no se confunde con aire que pueda estar en el colon, en las asas, y esa sería un poco la alternativa en pacientes que no se pueden poner de pie. Y luego vamos a la sistemática de lectura, que igual que la radiografía de tórax, tenemos que también intentar llevar una sistemática siempre para que no se nos pase nada. Primero, una visión general de la radiografía, ver si tiene drenaje, si hay sonda nasogástrica o vesical o rectal, si hay clips quirúrgicos, como en este caso, este paciente que tiene un clip quirúrgico o varios en el hipocondrio derecho, es un paciente con una colecistectomía, son los clips típicos de un paciente con colecistectomía. Ya no podremos pensar que el paciente va a tener una colecistitis aguda, o sea, nos da esa información que nos va descartando cosas. O si tiene un DIU, que solo son de mujeres, o si tiene artefactos de algún tipo que haya que repetir la radiografía porque no nos deja valorar bien las estructuras abdominales. A continuación pasamos con la sistemática de lectura y pues lo mismo, empezamos por las partes blandas y el hueso, que dejamos un poco siempre olvidadas y para que no se nos pase nada, y ver que no tiene calcificaciones en algún sitio, que no tiene oleomas glúteos, que se forman por inyecciones en las regiones glúteas que calcifican, ver si el paciente o la paciente tiene obesidad. Luego valoramos el hueso, las últimas costillas, lo que se vea, la columna vertebral, la pelvis ósea y las cabezas femorales. Y luego pasamos a las líneas grasas, son importantes las líneas grasas de la pared abdominal, que luego las veremos, y las líneas grasas que rodean a las vísceras y que nos permiten delimitarlas, como son las siluetas renales, las líneas del psoas, la silueta hepática, la vejiga. Y por último, valoramos el patrón de gas intestinal, que probablemente sea lo más importante, lo que más nos interese de la radiografía. Entonces, empezamos por el hueso y las partes blandas. Vemos en la columna vertebral, pues vemos parte del último arco costal, el último cuerpo vertebral dorsal, que sería de 12, que es el último que tiene costilla, y luego ya tendríamos L1, L2, L3, L4 y L5 con sus apófisis transversas, sus pedículos, sus apófisis espinosas, ver que no haya ninguna lesión, que no nos salte un pedículo, que no veamos una lesión blástica o lítica de algún tipo. Luego vemos pues el sacro y el coxis, que se ven también en la radiografía.
Vemos las articulaciones sacroiliacas, que no estén muy esclerosas, los huesos ilíacos, las cabezas femorales y las articulaciones coxofemorales, que no haya artrosis o prótesis, cualquier cosa que hay que decirlo en la radiografía o tenerlo en cuenta. A continuación vemos las líneas grasas de la pared abdominal. Esta paciente digo porque tiene un DIU, es una mujer, tiene bastante obesidad. Vemos que en las partes blandas se ve pues, un aumento del panículo adiposo que se ve hasta que se desdobla, una gran obesidad abdominal. Y vemos, esto nos permite ver tanta grasa, pues muy bien las líneas de la musculatura de la pared abdominal. Vemos esto en rojo es el músculo transverso de la pared abdominal. Son 3 músculos los que conforman la pared abdominal: el transverso, el oblicuo interno en naranja y el oblicuo externo en amarillo. O sea, transverso, oblicuo interno y oblicuo externo. La regla mnemotécnica es TIE, de dentro a fuera. Y por dentro de esa musculatura de la pared abdominal tenemos la grasa properitoneal. ¿Veis esa imagen de densidad grasa? Se diferencia de la densidad agua del resto de asas o de los músculos. Tiene densidad grasa un poquito más negra y es la grasa properitoneal. Esta grasa está entre la pared abdominal y el peritoneo y las asas. Entonces, siempre que queramos ver dónde están las asas del colon, porque lo que hay aquí inmediatamente después de la grasa properitoneal es colon, pues buscamos esta grasilla y nos ayuda a encontrar el colon. Este sería el colon izquierdo, el colon descendente. Luego tendríamos el sigma y por último la ampolla rectal. Subimos por arriba y tendríamos por aquí el colon transverso, que casi no tiene aire, y luego vemos aquí el colon derecho, la grasa properitoneal y la musculatura de la pared abdominal. Además, esta paciente tiene un catéter doble J que tiene su extremo proximal en la pelvis renal. Vemos la silueta renal aquí, esta sería la derecha, la izquierda y esta la derecha, la silueta hepática, que también se ve porque hay grasa que la rodea, y el doble J que va descendiendo. Este sería el trayecto típico de los uréteres pegaditos a las apófisis transversas, y llega hasta la pelvis y se introduce en la vejiga, tiene el otro extremo en la vejiga. La vejiga se ve también muy bien porque está rodeada de grasa y nos permite valorarla adecuadamente. Más líneas grasas son la grasa que rodea las vísceras, nos permite también delimitarlas si no hay mucho gas, muchas veces que se superpongan, o pues bueno, en general se puede ver siempre la línea grasa del hígado, de las siluetas renales, que está más o menos a la altura de L1, L2 o de 12 L1, dependiendo. El derecho está un poquito más abajo, el izquierdo un poquito más arriba, y esta sería la silueta renal izquierda. La silueta esplénica, que se ve un poquito aquí, las líneas del psoas, que descienden aproximadamente desde D12 hasta las fosas ilíacas, ambas fosas ilíacas, y su borramiento puede indicar patología retroperitoneal, aunque no siempre las vemos tan nítidas. Al final la radiografía de abdomen tiene sus limitaciones y hay que conocerlas. Y luego, ¿qué más podemos ver? Pues esta sería la grasa properitoneal, esto sería el colon, parte del colon izquierdo, transverso, y colon derecho o ascendente, y esto sería pues parte del sigma y ya la ampolla rectal. Y esto sería la vejiga, que la vamos a ver a continuación. Esta sería un poco la correlación de silueta hepática, silueta renal del otro lado es el bazo y las líneas del psoas que vienen por aquí. Vemos la vejiga, que se ve muy bien porque está rodeada de grasa, y esas serían las líneas grasas tanto de la pared abdominal como de las vísceras, las líneas viscerales. Y pasamos a valorar el patrón de gas intestinal. El intestino grueso tiene como característica que es más periférico, conforma el marco intestinal que rodea las asas de intestino delgado, y que está típicamente tiene las austras, que son pliegues incompletos que le dan esa forma tan típica, y los pliegues semilunares que los atraviesan longitudinalmente y que dan esta forma tan típica de intestino grueso. Suele tener un patrón moteado, sobre todo en el ciego, el patrón con heces dentro que se pueden incluso ver, así muy parcheado, aire y heces, ¿no? Y el diámetro normal es menos de 6 centímetros. Bueno, tenemos la regla del 369. La regla del 369 es que el intestino delgado, tanto yeyuno como ilion, debe medir menos de 3 centímetros si no decimos que está dilatado. El intestino grueso menos de 6, y el ciego puede dilatarse hasta 9 centímetros y lo consideramos normal.
Bueno, las asas de intestino delgado tienen una disposición más central. Esto sería el intestino grueso con su patrón moteado, parte de aire, parte de heces dentro, que está rodeando al intestino delgado. Esto son asas de intestino delgado que aquí sí que están dilatadas para que las veáis bien, que tienen válvulas conniventes que las atraviesan a todo el asa. Son válvulas que atraviesan todo el asa y son pues más separadas, están más separadas en el intestino delgado, en el ilion, y están un poquito más juntas con esta imagen así como de acordeón en el intestino, en el ilion, en el yeyuno. Tiene un diámetro de menos de 3 centímetros y una localización más central. Entonces, a la pregunta, ¿dónde es normal encontrar aire? Pues hay varias opciones. Una sería que siempre en el estómago, la B sería siempre en el estómago y en el colon, habitualmente en el intestino delgado, habitualmente en el estómago y en el colon y a veces en el intestino delgado, o por último, habitualmente en el estómago y en el colon o nunca en el intestino delgado. Pues bueno, la correcta es la D. Habitualmente es normal encontrar aire en el estómago, en el colon y a veces en el intestino delgado. En el estómago siempre suele haber aire porque se deglute en un paciente normal, deglutimos mucho aire con la alimentación y hablar y todo eso, y hay una gran cantidad de aire en el estómago que forma normalmente la burbuja hidroaérea o la burbuja del estómago. En el intestino delgado puede haber 2 o 3 asas o ninguna con aire, y eso es normal, siempre que no estén dilatadas, es decir, que midan menos de 3 centímetros. En el colon suele haber aire en el sigma y en el recto la mayoría de las veces, y el diámetro normal es de menos de 6 centímetros hasta 9 en el ciego. Entonces esto sería una imagen típica de estómago normal, que no nos tiene que llamar la atención, con esta morfología un poco piriforme, con mucho aire, pero es un estómago normal, a veces tiene un nivel o puede no tenerlo. Otra imagen normal sería esta de la derecha, con menos aire en el estómago, con los pliegues típicos del fundus. Se localiza cerca del hipocondrio izquierdo y hacia la línea media, y por debajo de él pues estarían las asas del colon derecho ascendente, con transverso, la flexura hepática del colon y el colon descendente, siempre ahí descansando un poco sobre el intestino grueso, sobre el colon. Y luego pues, también podemos ver un estómago que tenga poco aire, pues dependiendo si el paciente ha comido menos, está en ayunas o tiene más líquido, lo que sea. Y también podemos ver pocas burbujas de aire, pero habitualmente siempre hay aire en el estómago. ¿Y es normal ver niveles? No siempre son patológicos, o sí habitualmente en el colon proximal, sí en el estómago y en el intestino delgado y en el colon, no y desde luego nunca son normales en el colon, o sí habitualmente en el estómago y en el intestino delgado. Pues la correcta sería la E. Sí es normal ver niveles en el estómago y en el intestino delgado. En el estómago, en la radiografía en bipedestación, no en supino porque no se forma el nivel y no lo vemos, pero en la radiografía en bipedestación, la burbuja normal de la cámara gástrica. En el intestino delgado podemos ver 2 o 3 niveles, es normal, pero no deben exceder los 3 centímetros, o sea, no deben ser asas dilatadas. Y en el colon no se suele ver niveles normalmente, y menos distal a la flexura hepática del colon. Ahí tenemos que recordar que en el borde superior del pubis, la sínfisis del pubis es el límite inferior de la cavidad abdominal, y nunca debe haber aire por debajo del pubis, o sea, haber aire debajo del pubis es patológico. Bueno, y vamos a analizar un poco la cronología de la obstrucción intestinal. Un paciente viene a urgencias con un cuadro de obstrucción intestinal, vomitando, con ausencia de emisión de aire, y pensamos que pueda tener una obstrucción, pues le realizamos una radiografía de abdomen. Este caso sería la radiografía de abdomen ya, aparte de la postura anterior, en decúbito supino, pues para que veáis típicamente la radiografía en bipedestación con los niveles, ¿no? Entonces, al principio de la obstrucción, el paciente puede tener una radiografía normal, no vemos niveles, no vemos ninguna alteración, pero a medida que progresa la obstrucción, pues se empieza a acumular líquido y gas de una manera progresiva. Entonces, primero se acumula el gas, se dilata el asa y vemos el típico nivel hidroaéreo
con parte de líquido en la parte más inferior y parte de aire en la parte más superior. Y las válvulas conniventes que nos dan esa imagen típica en pila de monedas o monedas así agrupadas, ¿no? La típica imagen de pila de monedas. A medida que avanza la obstrucción, las asas intestinales comienzan a inundarse, sobre todo las que están más próximas a la obstrucción, y el aire se va reabsorbiendo. Entonces, lo que vemos es mucho líquido y poco aire. El poco aire que queda se localiza en la parte más superior y el líquido en la zona más declive. Entonces, lo que vemos son burbujitas de aire en un asa que no deja de ser pues, la parte de las válvulas conniventes que hace esa morfología así, que nos recuerda a un collar de perlas. Son bolitas agrupadas que pueden simular un collar de perlas, entonces indica que la obstrucción está un poquito más avanzada. Y ya cuando se reabsorbe todo el gas y solo queda líquido, lo que vemos son asas inundadas, asas llenas de líquido que no se ven en la radiografía porque no tienen aire. Esta sería un poco la correlación con el TC. Vemos, por un lado, asas intestinales de intestino delgado con una burbuja de aire y líquido por debajo. Sería esta correlación con esta imagen. Luego vemos asas que tienen las burbujitas que se depositan entre los pliegues de las válvulas conniventes y dan esta imagen de collar de cuentas o arrosariado. Y cuando ya, pues ya no queda nada de aire, pues las asas empiezan a inundar de líquido y no vemos absolutamente nada en la radiografía. Entonces, causas de un patrón gaseoso anormal, pues que haya una obstrucción mecánica o una obstrucción funcional. El hilio funcional hay una dificultad en el transporte intestinal, pero no hay interrupción de la permeabilidad de la luz. Puede ser por una infección o un paciente posquirúrgico localizado o bien generalizado. Cuando es localizado es porque hay una infección cercana, pues es un intestino adinámico que permanece distendido en la misma posición radiológica en diferentes radiografías y nos indican que puede haber en la proximidad un proceso inflamatorio, pues una colecistitis, una pancreatitis, dependiendo del sitio donde esté. Y si es ya más generalizado, hablamos de un hilio paralítico y es típico de pacientes posquirúrgicos. Se dilata todo el marco intestinal y no hay cambios de calibre, es una cosa generalizada. No es así el hilio mecánico, en el que sí que hay una obstrucción en el transporte intestinal con interrupción de la permeabilidad de la luz por alguna causa. Pues más típicas en el intestino delgado, la cosa más frecuente son las bridas y las hernias, y en el intestino grueso son menos frecuentes y la causa más frecuente son los tumores. Este sería un hilio generalizado típico. Vemos gas en asas que están dilatadas, pero en todo el intestino, tanto grueso como delgado. Vemos grandes niveles hidroaéreos y suele ser en pacientes postquirúrgicos. Este es un paciente de 34 años, operado de apendicitis, y cuando valoramos las asas intestinales, pues bueno, vemos primero la cámara gástrica, que tiene aire en su interior, que puede ser normal, y por debajo, pues bueno, vamos a buscar la grasa properitoneal. Esto sería colon derecho, colon ascendente, esto sería colon transverso, donde se apoya un poco el estómago siempre, la flexura hepática. Seguimos bajando, vemos grasa properitoneal aquí, pues esto sería colon izquierdo, descendente, con las austras típicas, y luego pues esto sería parte del sigma, la ampolla rectal, todo tiene aire. Lo que hay por dentro son asas de intestino delgado, tanto yeyuno como ilion, también dilatadas, y esto es un hilio paralítico, no hay cambios de calibre, no hay la semiología típica de la obstrucción mecánica, que la veremos a continuación. ¿Cómo vamos a distinguir en una radiografía simple si un asa es de delgado o de intestino delgado de ilion o de yeyuno? Aparte de por la morfología, porque las válvulas conniventes están más juntas en el yeyuno, pues si trazamos una línea oblicua, la parte más cerca del hipocondrio izquierdo del flanco izquierdo sería yeyuno y la parte más cerca del hipocondrio derecho, flanco derecho, sería ilion. Entonces, ¿cuál de los dos se obstruye con mayor frecuencia? Pues claramente el intestino delgado. El intestino delgado se obstruye con mayor frecuencia y la semiología radiológica, lo que vamos a ver típicamente es un intestino dilatado, es decir, que mida más de 3 centímetros por encima de la obstrucción, ver más de 2 niveles hidroaéreos y esa disposición típica en escalera de las asas dilatadas. Podemos ver el signo del collar de cuentas o la pila de monedas y lo que vemos es un cambio de calibre. Vemos que no hay gas distal a la obstrucción, que es normalmente el gas en el colon. Puede haber una cantidad variable de gas dependiendo de la evolución de la obstrucción. Y bueno, pues este es un caso de una mujer de 52 años con dolor abdominal, vómitos, cuadro de sospecha de obstrucción.
y lo que vemos son, pues en una radiografía en decúbito supino, pues que hay asas de intestino delgado, vemos asas de intestino delgado centrales con válvulas conniventes que atraviesan todo el asa, es intestino delgado, vemos 1, 2, 3 asas dilatadas, pues cuando vamos a ver el marco cólico distal, pues esto sería la grasa properitoneal, colon derecho ascendente vemos que hay gas, el transverso también y también en la ampolla rectal parece que hay gas distal, o sea que probablemente si es una obstrucción no sea una obstrucción que lleve mucho tiempo de evolución, ¿no? Cuando ponemos a la paciente en bipedestación para ver los niveles, pues vemos los niveles típicos en escalera, 1, 2, 3, hay más de 3 niveles en escalera y parecen asas de ilio, ¿no? Porque está más cerca del lado derecho y luego vemos que el gas ya va disminuyendo, vemos un poquito de aire aquí, pero el gas más distal pues ya se va reabsorbiendo y ya no lo vemos, entonces está progresando un poco la obstrucción. Esto es una obstrucción clara de intestino delgado, en este caso por una hernia derecha estrangulada. Esto es quirúrgico, hay que liberarla y ya está. Otro caso de sospecha de obstrucción intestinal, lo que vemos aquí son asas de intestino delgado pero más cerca del hipocondrio izquierdo, con las válvulas conniventes más juntas, son asas de yeyuno, que vemos 1, 2, 3, más de 2 asas dilatadas, y cuando ponemos a la paciente en bipedestación, pues vemos también un signo de la escalera, asas en escalera dilatadas con niveles hidroaéreos. Lo que sí que llama aquí la atención es que cuando buscamos el resto del marco intestinal, sería la grasa properitoneal, vemos la silueta hepática y esplénica, pues no vemos por ningún lado el marco cólico, no hay aire, esto sería la cámara gástrica que tiene alguna burbujita de aire, pero todo lo que rodea el intestino delgado está ausente, no hay aire, no hay gas distal, es una obstrucción que ya lleva más tiempo de evolución y es una obstrucción evolucionada. Es una obstrucción de ilion, en este caso por una brida, una adherencia posquirúrgica que había condicionado la obstrucción, probablemente en el ilion, porque lo que se obstruye es el yeyuno que está antes y es pues, un caso típico también de obstrucción intestinal. Este es otro caso poco frecuente, pero curioso. Pues lo mismo, vemos asas de intestino delgado centrales, dilatadas, con válvulas conniventes, vamos más, aquí hay 1, 2, 3 asas bastante largas además, dilatadas, con hay gas distal, un poquito aquí en el colon derecho, vemos la grasa properitoneal, esto sería colon, y por aquí estos, los pliegues de la cámara gástrica, algo de gas parcheado, pero lo que nos tiene que llamar la atención es esta estructura lineal en el hipocondrio derecho que tiene aire también, que normalmente no se ve, y es la vía biliar, tiene mucho aire. Esto se produce como consecuencia de una fístula del sistema biliar con el intestino, puede ser en el duodeno o en el intestino delgado, lo que esté más cerca, una litiasis erosiona la superficie de la vía biliar y la del intestino que esté próximo y el cálculo se libera al intestino. Esto transcurre por el intestino, pero cuando llega a la válvula iliocecal o en algún punto del tracto digestivo, pues si es de muy gran tamaño, no puede progresar y condiciona una obstrucción. Como tiene este paciente, esto es típicamente un ilio biliar, de origen biliar. La causa es un cálculo biliar que no consigue progresar y que obstruye. Eso también es quirúrgico y se soluciona. Y pasamos a la obstrucción de colon. Vemos un poco la semiología radiológica que tiene la obstrucción de colon, que aunque es menos frecuente, también lo vemos muchas veces. Y lo que vemos es una dilatación del colon, de parte del colon, dependiendo de dónde esté la obstrucción. Vemos un colon dilatado más de 6 centímetros, el ciego más de 9, y podemos ver una pequeña cantidad de aire rectosigma dependiendo del estadio de la obstrucción, y una pequeña cantidad de aire en el intestino delgado. En el intestino delgado el problema es que hay pacientes que tienen incompetencia de la válvula iliocecal. La válvula iliocecal está normalmente impidiendo el reflujo de material fecaloideo del ciego al intestino delgado, pero hay veces que esta válvula pues, es incompetente y sí que permite paso de cierta cantidad de material y sobre todo de cuando hay una obstrucción y se acumula aire, pues del aire que hay en el colon. Entonces, en lugar de ver una dilatación del colon únicamente, lo que vemos es que también parte de ese aire pasa al intestino delgado y bueno, pues nos puede simular una obstrucción de intestino delgado o un hilio paralítico, etc. Este es un caso de obstrucción de colon. Vemos
pues que reconocemos que esto es marco cólico porque está muy periférico, hace la imagen típica del marco, que pues aunque nos cuesta, aquí sí que vemos austras incompletas. Aquí ya parece que se ha perdido un poco el patrón de obstrucción porque quizás lleve más tiempo de evolución, y es que probablemente la causa de la obstrucción esté distal al punto donde hay un cambio de calibre. Vemos que aquí hay un cambio de calibre y después de esto no hay aire en la polla rectal, y próxima a esto pues empieza toda la dilatación. Incluso vemos alguna asa de intestino delgado dilatada, probablemente por incontinencia de la válvula. Y la causa la podemos ver aquí también en la radiografía, aunque no se suele ver, pero vemos que por debajo de la sínfisis del pubis, no debe haber aire, y aquí vemos una burbuja de aire que no es más que una hernia inguinal izquierda incarcerada, que está produciendo, pues parte del sigma se ha herniado por ahí, y todo el colon proximal al sigma pues se está dilatando como consecuencia de esa causa. Vemos también otra causa de obstrucción que a veces se ve, que son los vólvulos, y que dan estas imágenes tan típicas de dilatación de colon, que tiene los hallazgos radiológicos también típicos. Es una asa de colon muy distendida en forma de U invertida, que se localiza en el abdomen superior, y que pierde el patrón de obstrucción normal por el grado de dilatación tan importante, y la imagen típica de línea vertical hiperdensa central, que nos da esa imagen tan típica del grano de café, que es edema de la pared por el grado de dilatación, y se puede ver pues lo de siempre en las obstrucciones: gas en el colon proximal a la obstrucción y ausencia de gas rectal. Esta sería la típica imagen de una mujer que viene con dolor abdominal, y vemos pues el patrón típico de asa muy dilatada. Esto mide más de 6 y más de 9. Vemos la pérdida de obstrucción, obstrucción normal, se ve la línea esta tan hiperdensa, que es la pared, que está muy engrosada, y central típica, que da la imagen en grano de café, y podemos ver el colon, aunque cuesta verlo, el proximal a la dilatación, pues dilatado. Es un vólvulo de sigma. No hay que confundirlo con esta otra imagen, que también nos podría hacer pensar que es un vólvulo, porque tenemos una asa en forma de U, pues localizada en el hemiabdomen superior derecho, pero no vemos ni pérdida de la obstrucción ni la línea de imagen de hiperdensa vertical. Este caso nos ofreció dudas y la acabamos haciendo en escáner, porque no se trataba de un vólvulo, sino de una hernia supraumbilical, donde se había herniado parte del colon, y todo el colon proximal a esa obstrucción pues estaba dilatando, como se ve aquí, y da esa imagen que se puede confundir pues con un vólvulo. Esto es todo el colon que se está dilatando y con un nivel porque hay una obstrucción. No es normal que haya niveles, pero cuando hay obstrucción pues pasa eso. Bueno, para ver el neumoperitoneo recordamos que la técnica de elección es la radiografía de tórax en bipedestación, para que se acumule el aire que está fuera de la cavidad abdominal debajo de las cúpulas diafragmáticas, y lo diferenciemos bien de pues aire debajo de un asa, que sería un poco este aire que se localiza por debajo de las dos cúpulas diafragmáticas. Se puede ver en mayor o menor medida dependiendo de la cantidad de aire que haya fuera de neumoperitoneo. También se ve en la radiografía lateral típicamente. Y este es un neumoperitoneo típico con gas subfrénico bilateral. Se puede ver también en la radiografía simple de abdomen, lo vemos en la parte izquierda, en este paciente con un gran neumoperitoneo, que nos dibuja las asas intestinales que se ven tanto la pared por dentro como por fuera, porque normalmente solo se ve por dentro porque hay aire dentro y contrasta con la densidad de la pared, pero cuando hay aire fuera pues la vemos por los dos lados. Es el signo de la doble pared que se describe y se correlaciona muy bien con el TC en las perforaciones en los neumoperitoneos abdominales. Y luego a continuación vamos a ver los cuerpos extraños, como se ven en la radiografía simple. Pues mira, este paciente es un niño, no vemos, es una técnica que está bien hecha, vemos las cúpulas diafragmáticas y la sínfisis del pubis, tiene un protector gonadal. No tiene nada en las partes blandas, y en el hueso, la columna vertebral ni en las costillas vemos alteraciones. Las siluetas de la pelvis ósea pues tiene una falta de osificación de las articulaciones normal para la edad.
pero por lo demás es un hueso normal. Y luego cuando vamos a ver las siluetas, pues vemos aquí la grasa properitoneal, que se ve muy poquito porque es un paciente delgado, pero vemos que lo siguiente sería el colon izquierdo, colon descendente, con la flexura hepática, colon transverso, con las austras típicas y el colon descendente. Esto sería aparte del sigma, que hace pues esa imagen tan típica de sigma, con la ampolla rectal, con heces en su interior. Y vemos la silueta hepática. Las siluetas renales no se ven bien porque tiene mucho aire y muchas heces, y la cámara gástrica con esa imagen típica por encima del colon transverso, con ese cuerpo extraño metálico que es un candado alojado en su interior. Esto es accesible a endoscopia porque todavía está proyectado sobre la cámara gástrica, entendemos que está en el fundus gástrico, no como este cuerpo metálico que ya ha progresado mucho más y pues se localizaría, si esto es la grasa properitoneal, esto sería el colon ascendente, el colon derecho, y probablemente esté o en la válvula ileocecal o en el colon derecho, y veremos cómo progresa. Esto sería la cámara gástrica, la flexura hepática, colon descendente, sigma y ampolla rectal. Más cuerpos extraños, este paciente que tiene pues, una radiografía normal, bien hecha, vemos la sínfisis del pubis, los diafragmas, las costillas y la columna vertebral sin alteraciones, igual que la pelvis ósea. Y cuando vamos a valorar las líneas grasas, vemos que casi no tiene aire en el colon derecho, un poquito de burbujas aquí. El colon transverso prácticamente no se ve, y el colon izquierdo pues alguna asa. Aquí esto parece más de delgado porque tiene válvulas conniventes, pero es una asa no distendida con algo de gas, y ya está la silueta de la vejiga. Las siluetas hepática, renal se intuye por aquí, las líneas del psoas. Y cuando vemos esta imagen de alta densidad, que tiene forma de concha, pues una concha que se ha tragado el paciente, que pues está proyectada, no sabemos si en parte del colon ascendente o está proyectada sobre el flanco izquierdo. Esto no está en la cámara gástrica, está o en una asa intestinal de intestino delgado o en el colon derecho. Es una almeja que se ha tragado el paciente. No tiene ninguna importancia si se consigue eliminar bien. Pasamos a la valoración de calcificaciones. En la radiografía de abdomen nos podemos encontrar un gran número de calcificaciones que a veces pues, son patológicas, otras veces no, y vamos a ver a continuación. En este paciente la calcificación que vemos está localizada en el hipocondrio derecho, en la teórica localización de la vesícula. Vemos también, aquí se ven las siluetas renales muy bien, la silueta esplénica, la otra silueta renal, las líneas del psoas, y la silueta hepática pues vemos una calcificación muy típica de una colelitiasis. En ecografía se ve así, como una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior alojada en el interior de la vesícula. Más calcificaciones que podemos ver, estas calcificaciones grumosas en la pelvis o en los flancos, con forma de palomita de maíz, son calcificaciones sin importancia y son típicamente adenopatías mesentéricas calcificadas. Estas calcificaciones en las regiones glúteas son oleomas glúteos calcificados, son pues, el material de las inyecciones que ahora son un poco frecuentes, pero antes se ponía material oleoso que muchas veces calcificaba como reacción de cuerpo extraño, y se quedaban esas imágenes tan típicas en la radiografía. Este paciente lo que tiene es una calcificación superpuesta a la silueta renal derecha, que la vemos aquí, que parece estar alojada en el polo superior, pero cuando le hacemos una urografía intravenosa, ponemos contraste yodado y hacemos una secuencia de radiografías para ver cómo se va eliminando, pues vemos que en el riñón derecho se va eliminando mucho más lentamente que en el izquierdo, donde ya vemos que la corteza renal ya no tiene contraste, está ya casi toda en los cálices. Se va eliminando por el uréter, que sigue este trayecto paralelo a la columna vertebral cerca de las apófisis transversas, y drena en el meato en la unión uretero-vesical, en la parte posterior externa de la vejiga. Vemos que hay un flujo normal, pero en el lado derecho hay una interrupción del contraste justo en un punto donde se ve una imagen radiopaca, redondeada, que es esa misma litiasis que parece que se ha desplazado y se ha liberado al uréter y está produciendo una obstrucción con una dilatación del sistema excretor.
Es una ureopatía obstructiva aguda con retraso de apacificación del sistema colector y lo que decimos un nefrograma persistente, una litiasis ureteral en el tercio superior. Más calcificaciones que podemos ver, pues calcificaciones también renales superpuestas a la silueta renal y calcificaciones en la parte inferior de la pelvis. Este paciente tiene calcificaciones aquí, inferiores, con centro claro, son muy típicas, no hay que confundirlas con las calcificaciones renal del sistema excretor, con las litiasis que se liberan al sistema excretor, porque no están en el trayecto, o sea, el trayecto del uréter llega hasta la parte más superior de la vejiga y en el tercio inferior pues, de la vejiga, cuando vemos calcificaciones y además si tienen centro claro, son claramente flebolitos pélvicos, son calcificaciones venosas que los vemos con mucha frecuencia en la pelvis. Más cosas que podemos ver en la pelvis calcificando en las mujeres, calcificaciones de miomas uterinos. Son muy abigarradas, así de esta morfología tan típica, y son calcificaciones de miomas uterinos que calcifican en parte y se ven así. Otras calcificaciones que podemos ver en este paciente es una calcificación muy sutil que está de esta morfología curvilínea cerca de los psoas. Es una calcificación retroperitoneal de un aneurisma de aorta parcialmente calcificado. Se ve, la aorta normalmente tiene una morfología lineal vertical, pero cuando está calcificada y así con esta morfología tan curvilínea hay que pensar que pueda tener un aneurisma de aorta calcificado. Este paciente, que viene de 83 años, que viene con un síndrome constitucional y anemia ferropénica, pues en la radiografía de abdomen, valorando las siluetas viscerales, vemos esta es la silueta hepática y cuando vamos a valorar la silueta esplénica vemos hasta dónde llega, casi hasta la cresta ilíaca, pues es una esplenomegalia que se ve muy bien, se correlaciona muy bien con el TC. También vemos los flebolitos pélvicos típicos en el tercio inferior de la pelvis. Vamos a ver otro paciente con una imagen también bastante típica. Vamos a valorar el patrón de gas intestinal en principio, porque es lo que llama un poco la atención, que está bastante desplazado. Esta sería la grasa properitoneal y cuando vamos a buscar el colon ascendente, pues está un poquito desplazado hacia abajo, el colon transverso muy desplazado hacia abajo, llega casi hasta la pelvis y la silueta y luego la flexura hepática esplénica del colon está en su situación normal. Entonces, la cámara gástrica, fijaros dónde están los pliegues del fundus, también deberían estar aquí, en la región epigástrica, y está bastante desplazada hacia abajo. Y cuando valoramos las siluetas, pues la silueta renal está también un poquito descendida. Normalmente está a nivel de L1 o L2 como mucho, de 12, L1, L2, esa sería un poco su situación normal y está muy descendida. Y la silueta hepática pues también está por debajo de la cresta ilíaca derecha. Esto llama la atención, pero además llama también la atención todo el vacío de aire que hay aquí, que desplaza todas las asas, que es muy típico de una gran hepatomegalia. Normalmente es muy difícil decir con una radiografía de abdomen si hay hepatomegalia, porque no se ve tan claro, pero cuando la hepatomegalia es muy, muy grande, pues podemos intuirla, ¿no? y por lo menos sospecharla. Este sería un caso de una variante típica también, que sería, vemos el reborde hepático que también se prolonga muy por debajo del reborde del riñón derecho, pero no vemos ese desplazamiento de las asas tan grande como el anterior, tampoco llega hasta la cresta ilíaca. Esto llama un poco la atención porque está un poco agrandado, pero puede ser una variante de la normalidad. Es un lóbulo de Riedel y no traduce a una hepatomegalia porque no tiene ese desplazamiento tan grande además el lóbulo hepático izquierdo, el hígado izquierdo, que es lo primero que se hipertrofia, pues no parece que esté aumentado de tamaño. Esta es una calcificación en la teórica localización pues nos puede plantear la duda de si es una calcificación de la pared vesicular, porque es la localización típica, o si es una calcificación renal. En este caso, pues es un riñón derecho muy atrófico y calcificado por una probable tuberculosis. Este paciente vemos que es una radiografía bien realizada, falta un poquito de la pelvis, veis que aquí no se ha cogido por completo, y de las cúpulas, pero vemos bien la densidad entre la grasa properitoneal y el resto de estructuras. El colon derecho está aquí, con aire normal, el colon transverso y colon descendente, hasta el sigma, con el patrón de obstrucción típico. Vemos
la silueta gástrica, que tiene aire en su interior normal, una asa de intestino delgado ahí un poco llena de aire con el patrón de asas normales, sin importancia, y el resto de estructuras, pues el hueso, no vemos alteraciones, pero cuando nos vamos a ver la silueta de esta cresta ilíaca, pues vemos que hay una lesión aquí lítica que no se ve en el otro lado del hueso ilíaco izquierdo, o sea, el hueso ilíaco derecho es patológico, tiene una lesión lítica claramente que no se nos puede pasar. Esto es una lesión metastásica. Lo mismo pasa con esta paciente que cuando vamos a analizar el hueso, pues nos llama un poquito la atención que tiene un aumento de densidad de los huesos en general de los cuerpos vertebrales, que tienen también osteofitos y cambios degenerativos, pero que también es llamativa, es bastante patente en el sacro y en el coxis y en las crestas ilíacas. Hay zonas donde vemos un mayor grado de densidad, otras menos, de una forma parcheada, moteada, muy típica de unas metástasis blásticas de un carcinoma de mama. Bueno, y esto es todo. Aquí termina el taller de abdomen y muchas gracias por vuestra atención.